Señor, háblame. Señor, háblanos. Señor, abre nuestros ojos. Señor, ah, instrúyenos. Señor, aconséjanos. Especialmente, Señor, que podamos traer el cielo a nuestros hogares. Especialmente que los hombres puedan entender su rol y su función como esposos. Que las mujeres puedan entender su rol y su función como esposas, Señor. Y que sea tan evidente que nuestros hijos puedan ser bendecidos. Y todas las personas que nos rodean puedan ser bendecidos, Señor. Así es que aquí está nuestro corazón dispuesto a escucharte a ti, Señor. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense el titulazo, sometidos. Es el título de hoy, sometidos. Recientemente, no es una historia inventada, es real. Un matrimonio joven que estaba pasando por una crisis ya seria en su relación, le preguntó a la inteligencia artificial consejos de cómo mejorar su relación, a ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT les aconsejó que antes que nada deben de aprender a amarse a sí mismos, ¿no? Y al respetar uno al otro la individualidad de cada uno. ChatGPT les dijo, aprende a respetar cualquier decisión y cualquier cosa que haga tu pareja, ¿no? Ese fue el consejo que les dio. Y bueno, es que la inteligencia artificial ya llegó, ¿no? Ya está entre nosotros. Pero debemos de saber esto, que la inteligencia artificial en su origen fue programada por hombres y que también puede ser reprogramada. Recientemente Twitter, que tiene inteligencia artificial llamada Grok, ¿no? Se peleó Elon Musk con el presidente de Estados Unidos y de repente cambió el logaritmo de la inteligencia artificial para ya no tener la tendencia política que tenía antes, sino que cambió la tendencia. Entonces le preguntas y si, va a ser una exageración por ahí, pero si de repente antes contestaba muy del lado de los republicanos, ahora contesta un poco más del lado de los demócratas, ¿no? Entonces algo así, no tan preciso estoy en eso ya me metí en política, pero bueno, no era el punto. Lo que sí es que reciente lo cambiaron, esa programación que se le puede dar, y luego obviamente que la inteligencia artificial después aprende y se autoprograma, ¿no? Pero ¿de dónde saca toda esa información? Pues de los contenidos que encuentra en la web. De ahí es de donde se está alimentando para poder entonces aconsejar a esos matrimonios incautos. En numerosas ocasiones tiene y comete errores graves en sus respuestas. Un ejemplo práctico, un ejemplo muy práctico. Sube alguien una foto ahí a Twitter, ¿no? La sube y le pregunta, ¿quiénes son los personajes que aparecen en esa foto? Y de repente dice algo así, Grok dice algo así como, pues es Juanita de Filadelfia y Toñito de Inglaterra que vivieron hace 3 siglos. Y la gente se empieza a reír y se empieza a burlar y dice, ¿cómo crees? ¿No? Y entonces, ¿qué crees que hace Grok? Pide disculpas, tienes razón. Es el senador fulanito que está acompañada de la diputada fulanita, ¿no? Y esto hace la inteligencia artificial. Comete errores, aunque después pide disculpas. Lo que quiero decir con esto es que obviamente no es una fuente confiable y nunca lo será, ¿no? Yo no me cae el 20 como algunos pastores no preparan, se fusilan las predicaciones de ChatGPT. Y literal, hace unos meses atrás estaba aquí un pastor que nos estaba visitando y cuando terminó la reunión me muestra un bosquejo, un sermón con mucha estructura, con buena interpretación y todas las cosas. Y me dice, mira, esta es otra propuesta del sermón que tú diste. Y yo, wow, lo acabas de hacer en cuántos minutos. A mí me tomó horas de estudio y tú lo hiciste en un abrir y cerrar de ojos. Y me dice, no, mientras estabas predicando le pregunté a ChatGPT y entonces me preparó este sermón, ¿no? Ok, estamos en medio
sin duda alguna, de una brecha generacional. La brecha generacional se refiere a diferencias en valores, en creencias, en actitudes y obviamente en comportamientos entre personas de diferentes edades, de diferentes generaciones. ¿No? Estamos en medio de esa brecha generacional. Estamos en la era de la tecnología y de la información. Y esa nueva era de la tecnología y de la información nos reta a cada uno de nosotros a discernir más que nunca entre lo bueno y lo malo. Justo como la Biblia nos anunció que pasaría en estos tiempos, como Pablo le dice a Timoteo y como encontramos a través de la Escritura, que en los últimos tiempos a lo bueno le llamaríamos malo y a lo malo le llamaríamos bueno, ¿no? De tal manera que una persona mal informada que cree mentiras, ¿cómo va a terminar? Simple, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué resultados, qué frutos va a haber de eso? Ahora, abrimos la Biblia como fuente de información y sabes algo, generación tras generación, año tras año, siglo tras siglo, sin importar país, sin importar cultura, sin importar lo que rodee, la Biblia ha demostrado ser una fuente de información confiable, vigente, completa. La palabra de Dios ha demostrado ser verdad a través de los siglos. Y obviamente que ha habido muchas brechas generacionales. No estamos ante la primera brecha generacional. Ha habido momentos iguales donde todo cambia de repente y sentimos que se está, ¿y qué va a pasar? ¿No? Y entonces todo el mundo va a dejar de esto, aquello. La Biblia va a seguir siendo para muchos una información confiable, vigente y completa. La Biblia es el manual del fabricante con el que Dios nos enseña a vivir, ¿no? Ahora, metiéndonos a Efesios. La carta a los Efesios tiene un bosquejo muy simple que quiero recordarlo nuevamente hoy. 3 capítulos de doctrina, del 1 al 3 es doctrina bíblica, doctrina cristiana, que nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo. Esto es muy importante para el tema que vamos a ver hoy. Los primeros 3 capítulos nos recuerdan, si tú eres creyente, si tú has puesto tu confianza en la cruz, si tu esperanza está puesta en el Evangelio, los primeros 3 capítulos hablan de ti, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es doctrina esos primeros capítulos, ¿no? La herencia que tenemos en Cristo, ¿no? Y los 3 capítulos siguientes, del 4 al 6, son enseñanzas prácticas que nos guían en cómo vivir día a día. Entonces, si para mí son los 3 primeros capítulos, ¿no? Y toda la herencia y todas las riquezas y sentado en lugares celestiales con Cristo y coherederos de la gracia y todo eso, entonces ahora nos enseña cómo debemos de vivir como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? Ahora, rápido, estás ahí con Efesios abierto, ¿no? Esta segunda sección de enseñanzas prácticas, nada más checa el lenguaje cómo comienza. 4:1, ¿qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Checa ese que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Ya empezamos a ver esto de andar. ¿Qué es andar? Es sinónimo de vivir, ¿no? Obviamente tenemos una traducción del griego al español. Entonces también, si tienes Nueva Biblia de las Américas, probablemente use la palabra vivir y no andar. Entonces, que vivan como verdaderos creyentes. 4:1 no es para todos, es para los que han puesto su esperanza en lo que hablaban los 3 primeros capítulos. ¿Estamos juntos? Ok. Que vivan como verdaderos creyentes. Si verdaderamente creen lo que Pablo dijo en los 3 capítulos anteriores, entonces debieran vivir como él ruega que vivan en el capítulo 4 al 6. Ahora, si bajas tu mirada y vas al verso 17, dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, caray, que ya no
anden, que ya no vivan como los otros gentiles, los no creyentes, que andan. ¿Cómo andan los que no conocen la palabra de Dios? ¿Cómo andan los que le piden consejo a ChatGPT y no a la Biblia? En la vanidad de su mente. Que ya no vivan como los demás en el mundo. ¿No? Otra vez, nuestra autoridad proviene de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que nuestra fuente de información de la verdad es la palabra de Dios. Para el creyente, la fuente de información de la verdad es la palabra de Dios. Ahora, capítulo 5. Mira el lenguaje. Verso 1. Sed pues imitadores de Dios. Ok, vamos a imitar, a tomar ejemplo de Dios. Como hijos amados. ¿Eres tú? Como hijos amados. ¿Ok? Imitar a Dios como hijos amados. Las personas que han nacido de nuevo, ese es el lenguaje bíblico, nacer de nuevo. Antes de conocer a Cristo era una vieja persona con tendencia a pecar sin importarme Dios, y no me importaría lo que dice la palabra de Dios, pensaría como todo el mundo piensa y haría lo que todo el mundo hace. Pero cuando empezamos a vivir la vida espiritual en Cristo Jesús, vamos contracorriente y el camino es estrecho y la puerta es estrecha y el camino que lleva a la perdición es ancho y fácil de llevar, pero ir contracorriente es para hijos amados, ¿no? Nuevos propósitos, nuevos deseos, no viven para sí. ¿Qué dicen los imitadores como hijos amados? Dicen, hágase tu voluntad y no la mía. Dicen, establece tu reino en mi vida. Amén. Hágase tu voluntad y no la mía. Establece tu reino en mi vida. Ahora, rápidamente, dos cosas, algo que no quieres perder de vista en el contexto, algo que no queremos pasar por alto. Lo mencioné la semana pasada, pero quiero afirmarlo hoy. Ok, andad imitando a Dios como hijos amados. Ok, checa lo que dice el 5:4. 5:4 me dice en la segunda parte que antes bien viva con acción de gracias. ¿Sí está así en tu Biblia? Ok, 5:20, mira cómo lo reafirma, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Qué tienen de común estos dos versos? Un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Es sumamente importante que como creyentes cultivemos un corazón agradecido. Eso cambia todo. Eso cambia por completo la manera en la que interpretamos la vida. Una persona agradecida no vive exigiendo, no vive reclamando. Una persona agradecida es alguien que comprende la gracia, la misericordia con la que Dios nos trata, ¿no? Estaba escuchando con este tema de agradecimiento. Nos reunimos un grupo de personas a orar los domingos allá a las 8:30 de la mañana, media hora antes de la reunión, y estaba escuchando sus oraciones y me emocioné mucho porque estaban saturadas de acciones de gracias. Y comenzaban diciendo, gracias por esto, Señor, y gracias por el... ¡Wow! ¿No? Corazón agradecido. Alguien que comprende la gracia y la misericordia. Esto cambia la cosa, todo cambia. Si yo vengo así como, ¿y tú qué me vas a decir? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿No? Pero cuando entendemos realmente quiénes éramos sin Cristo y ahora cómo Él nos trata en Cristo, no puedes más que vivir agradecido. No puedes más que decir, Señor, gracias por cómo nos tratas, por tu amor sublime, por tu fidelidad, ¿no? Y no vives agradecido por la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, Dios te ha sostenido, Dios te ha
protegido, Dios te ha guiado, Dios te ha dado dirección, Dios te ha salvado. Es un cambio total en la manera en la que vemos la vida. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Ahora, Pablo empieza a decir que andemos así, que andemos así, o sea, que vivamos de tal o cual manera. 4:3 dice, puesto que somos su cuerpo, andemos en unidad. Amén. Andemos en unidad, y esa es responsabilidad colectiva. Ahí en el capítulo 4, el 22 al 23, puesto que Dios es santo y tenemos una nueva vida en Cristo, andemos en santidad. Amén. O sea, andar en unidad, andar en santidad, vivir en santidad, vivir en unidad, ¿no? Lo tercero, verso 2 del capítulo 5, lo vimos la semana pasada, es pues Dios es amor, por tanto andemos en amor, ¿ok? Esa es la manera de vivir práctica que Pablo presenta en estos 3 capítulos. Andemos en amor. Voy a profundizar un poco más en eso más adelante. 5:8 dice que Dios es luz, por lo tanto andemos en luz, opuesto a vivir en tinieblas, en oscuridad. Amén. Luego 5:15, casi allí nos quedamos la semana pasada. Dios es verdad. Por tanto, andemos no como necios, sino como sabios. ¿No? Si esto es verdad, entonces ajusto mi vida a lo que Dios dice, no a lo que el mundo dice. Amén. Entonces, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? Esos son los andad. Ahora, verso 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, sométanse unos a otros en el temor a Dios. Y entonces comienza en esta parte, sí, está hablando del sometimiento, pero va a empezar a hablar, este es el preámbulo, digamos la introducción, estos primeros 4 versos, de traer el cielo a nuestras casas, de traer el cielo a nuestros hogares, de traer el cielo a nuestros matrimonios, que nuestro hogar, nuestro matrimonio sea una sucursal del cielo y no una sucursal del infierno, donde los ángeles se sientan cómodos, donde los que llegan ahí dicen, esta es una sucursal del cielo, ¿no? No una parcelita de la tierra prometida y no una sucursal del infierno. Entonces él va a empezar a hablar de esto, pero comienza diciendo en el 18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Uno de los efectos primarios del alcohol es que quita la cordura, ¿no? Relaja, desinhibe. Y cuando estás así, afectado por la sustancia, entonces se distorsiona la salud mental, se afecta la razón, afecta la sensatez, afecta la cordura. Vaya, dicho de otra manera, nos relaja para pecar, nos relaja para cometer cualquier situación no deseada. Entonces aquí Pablo advierte del peligro de ser llenos de esta sustancia. Ahora, pienso que no solo el alcohol nos hace perder la cordura. Vuelvo al tema con el que comencé. Creo que también el conocimiento o la información que es contraria a Dios, que se resiste al conocimiento bíblico, nos hace perder cordura, nos hace perder sensatez, ¿no? Y dice en lo cual hay disolución. Ok, en química
Disolución se refiere a mezclar dos sustancias, dos elementos como agua y sal y los mezclas, o como azúcar y agua si quieres. Eso es en química, ¿no? En lo jurídico se refiere a dividir o a separar o a terminar, ¿no? Y entonces, cuando tomas esta definición, cuando mezclamos el conocimiento de Dios con el conocimiento del mundo, nos relajamos hasta cometer actos vergonzosos. Nos mezclamos con el mundo y terminamos separándonos, en lo cual hay disolución, ¿no? Así es que cuando miras esto, esta advertencia sabia, tú quieres evitar siempre todo lo que pueda afectar tu conciencia espiritual y moral para vivir en cordura. Quiero evitarlo para tener una mente sana, una mente juiciosa, una mente que puede discernir claramente entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú no quieres afectar la obra del Espíritu Santo en tu vida, en lo cual hay disolución. Y la propuesta de Pablo es entonces no sean llenos de alcohol, sean llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y obviamente esta palabra en español nos lleva a pensar que somos como un tanque de gasolina y que necesitamos ir y cargar y traerlo lleno para que podamos llegar al destino donde vamos, algo así. Pero quizá una traducción que honraría más el texto es no es llenos, sino es controlados. A eso se refiere el texto, a vivir una vida controlada por el Espíritu de Dios. No controlada por el alcohol, no controlada por lo que es opuesto a Dios, sino controlada por el Espíritu Santo, ¿no? Y si ya estamos viendo esos 3 capítulos en el contexto, es llenos de la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de Dios. Nuestra conciencia siendo informada por la palabra de Dios. Y entonces obviamente renunciando a todo lo que pueda entristecer al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿No fue lo que dijo en el 4:30? No entristezcan ¿Y cómo lo entristecemos al Espíritu Santo? Diciendo, no quiero vivir bajo tu control, no quiero vivir bajo tu dominio, voy a hacer lo que a mí me place y a mí me satisface. ¿Y cómo voy a tener relaciones con los demás? ¿Cómo me voy a relacionar? Pues como yo quiera. Y si quiero grito, y si quiero empujo, y si quiero insulto, y si quiero guardo rencor, ¿no? Entristecemos al Espíritu Santo. Pero una vida llena del Espíritu Santo es una vida gobernada por Dios. No, es una vida sometida a la voluntad de Dios. Otra vez, ¿qué es una vida llena del Espíritu Santo? Es una vida sometida a la voluntad de Dios. Lo repetí porque de repente podemos pensar que ser llenos del Espíritu Santo es algo místico, ¿no? Algo raro, algo extraño. Pero no es algo místico, es algo práctico. Es vivir bajo la voluntad de Dios. No. El verso 19 es reconocer a Dios en todos sus caminos, ¿no? Como dijo el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. La vida llena del Espíritu Santo es reconociéndolo. ¿Y cómo lo reconoces? Alabando a Dios. Allí en tu trabajo, ahí en el gimnasio, ahí en la iglesia, en la calle, en la cárcel, donde sea que estés. No, y estás allí, en tu matrimonio, en tus finanzas. No, y dices, Señor, te reconozco en esto y quiero someter mi voluntad a tu voluntad. Déjenme leerles rápidamente Proverbios 3, versos 5 al 8. Quizá lo pongan en pantalla para meterle el acelerador. Dice, míralo en pantalla.
Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira el verso que sigue, el 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Uf. Y entonces cantando, alabando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Dices, ¿ya enloquecieron? Sí, ya enloquecimos. Estamos locos por Cristo. No. Así, reconociéndolo en todas partes. Ahora el verso 20 dice, dando de vez en cuando, los domingos por la mañana, gracias a Dios. ¿No? No dice eso. Dice siempre que debemos ser agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo. La razón es que estamos agradecidos por Cristo. ¿Cómo no dar gracias? ¿Sabes qué nos debe Dios? Nada. ¿Sabes qué le debemos a Dios? Todo. Dios nos ha dado todo por medio de Cristo. ¿No? Dice Romanos 8, creo que 32, el que no escatimó a su hijo, chécate eso, mal negocio, ¿no? Dar su vida, a ver, el padre dando la vida de su amado hijo por Carlos, por Connie, por Charlie, por Joaquín, por Didier. Qué mal negocio. No, la verdad, por Yoshimi, qué mal negocio. Y el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él, juntamente con él, todas las cosas? ¿No? ¿Y cómo no vivir agradecidos? ¿Sabes algo? Eso es bien importante porque el agradecimiento es el antídoto contra el mal. Wow. Contra la ansiedad, contra la tristeza, contra la avaricia, contra los apetitos de la carne, contra las divisiones y el divorcio, contra el descontento, contra la amargura. Y me puedo pasar toda la mañana recitando toda clase de males. El agradecimiento cambia todo. Señor, gracias por la esposa, gracias por los hijos, gracias por la iglesia, gracias por el país, gracias por la comida. No, es que no me gusta lo que hiciste de comer, ya te dije, las tortillas están terribles. No. Y gracias porque tengo una tortilla con chile que ponerle y un poco de sal. Y si tienes más de eso, estás hiper bendecido. Y si duermes debajo de una banca en un parque y te tapas con un periódico, ya la hiciste. Sobrevives. Pero si tienes más de eso, súper bendecido. Y gracias por todo lo que haces. Gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra, gracias por tu hijo. No. Entonces, dices, sí es cierto, gracias. Y perdóname, Dios, por todas esas actitudes nefastas que muchas veces tengo. Una persona sabia y madura es una persona agradecida. Una persona entendida cuál es mi verdadera condición, qué es lo que verdaderamente merezco, es una persona agradecida. ¿Qué merecemos? Y sabes, a lo mejor no te gusta escucharlo. ¿Cómo no? Mis papás de chiquito me decían que era el campeón del mundo. Y así me levantaba todos los días, campeón.
¿no? ¿Vives agradecido por Cristo? Verso 21, ¿no? Y entonces dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Clave, sométanse unos a otros. Por eso el título de esta prédica aquí está en el verso 21, en el temor de Dios. Una persona con la mente informada por Dios y agradecida, ¿no? Con una mente renovada y por tanto una mente agradecida, debe estar fincada, debe estar arraigada, debe estar guiada para que se entienda mejor por el temor de Dios. Por el temor de Dios. En las alabanzas, en la escritura, y si tienes un tiempo caminando con Cristo, sabes que en el Antiguo Testamento, Yahvé, y en el Nuevo Testamento, Señor, le llamamos a Dios Señor, ¿o no? ¿Sí? Es como nos expresamos, Señor. Señor, perdónanos, Señor, gracias, Señor, esto. Si les llamamos Señor, y esto no es un título previo para decir Señor Juan, sino es una demostración de autoridad. Si le llamamos Señor, por eso este mensaje es para los que creyeron los 3 primeros capítulos, para los que están informados por los 3 primeros capítulos, lo que Él manda es lo que debemos de hacer. Es lo que tú mandas, Dios. Y entonces, si tú pides que yo me ponga en sumisión a otros, lo voy a hacer. Porque sabes, estoy enterado que lo que tú me pides es lo mejor para mi vida. Jamás Dios nos va a pedir algo que nos arruine. Nadie en su sano juicio hablará por su hijo, ¿o no? Aún pruebas y dificultades y situaciones no deseadas, siempre Dios nos va a dar lo que nos conviene, ¿no? Y a veces la medicina no sabe tan buena, pero cura, sana, ¿no? Muchas veces. La semana pasada les mencioné yo Lucas 6:46 y retumba en mis oídos Jesús diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Uf, uf. Entonces, llamarle Señor implica obedecer sus enseñanzas, ¿no? Temer a Dios, sométanse en el temor a Dios. Temer a Dios está directamente relacionado con obedecerle. Tan, tan. ¿Eres una persona que teme a Dios o eres una persona que no teme a Dios? Una persona que teme a Dios siempre obedece sus enseñanzas. Temer a Dios al estilo del libro de los Reyes y de Crónicas es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Eso es temer a Dios, es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. No. Entonces, si nos vamos a referir a Él como Señor, la palabra que se usó muchas veces después de la resurrección de Cristo, Kyrios, implica servicio. Si vamos a someternos unos a otros en el temor de Dios, implica sacrificio. Se lee fácil, ¿no? Quizá muchos de nosotros hemos leído muchas veces esto. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ok, ¿no? Y cambio de página. Y le volteas a la hoja. Oh, suena bien. Implica sacrificio. Implica morir a nosotros. Implica ceder. Y sabes, no es debilidad, es madurez. Someterse a unos a otros en el temor de Dios es madurez. ¿Por qué digo esto? Porque una persona insegura no se somete a los demás, se impone a los demás. Levanta más la voz, grita y dice, aquí yo mando y mis chicharrones truenan. No, es una persona insegura. Es una persona insegura. Pero una persona sólida,
madura, es una persona que no va a tener reparo en someterse a otras personas. Ahora, la aplicación directa de este verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios, viene hacia el matrimonio. Verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas. ¿Qué significa eso? Iba a decir algo, pero ya. ¿Lo pensaron también ustedes? Bórrenlo. Edítalo. No. Es vivir bajo la autoridad, en este caso de sus esposos. El texto se lee con muchísima claridad, es el manual de fabricantes, el manual de Dios. Verso 23, para continuar, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Wow, o sea, un parámetro, así como. Verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas nada más. ¿En qué? ¿Quién sabe qué versión tienen ustedes de la Biblia? Cambien de traducción. Y a lo mejor muchos no regresan la próxima semana y se van a apoyar a los que apoyan a los enemigos del Chicharito. Por eso no pusimos puertas para que se pudieran ir rápido. Porque no vamos a endulzar su oído aquí. La autoridad proviene de la palabra de Dios que ha resultado ser vigente, perfecta, completa y verdadera. Rescató mi matrimonio. Yo sería el más divorciado de todos. Mis padres divorciados, los padres de mi esposa divorciados, malos referentes, con todo amor y respeto, aquí está mi suegra, pero no eran el ejemplo mayor a seguir de un matrimonio piadoso, ¿verdad? Y ella lo sabe y Dios la rescató y está aquí, pero no fueron un buen referente, ni tuve muchos buenos referentes en mi vida, pero Cristo llegó y mi esposa entendió y yo entendí y decidimos ajustarnos a lo que Dios decía, a su voluntad, porque Él es Señor. Y sabes, empezó todo a funcionar. Y cambió. Y no, ya sé, no tenemos un matrimonio perfecto, pero cambió. Y hoy no está aquí mi esposa. Anda paseándose. ¿No? Es diseño divino. Ahora, si te fijas, empieza a comparar a la iglesia con Cristo. El matrimonio hace un símil, una analogía de la iglesia con Cristo. Esta es una de las más grandes analogías de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Checa el nivel en el que lo está poniendo. Un matrimonio cristiano, ¿hay matrimonios cristianos aquí? Es símbolo de la relación es símbolo de la relación de Cristo con la iglesia. Wow. ¿No? Con su cuerpo que es la iglesia. Matrimonio no es idea humana, para empezar por allí. No es invento del hombre para que el hombre diga cómo debe funcionar. Es institución divina y el que lo creó, él sabe mejor que nadie cómo funciona. Él sabe cómo funciona. Ahora, ¿qué pasa? Decimos esto en matrimonios. ¿Qué pasa si un cuerpo tiene dos cabezas? Es un monstruo. Pero muchos matrimonios parecen monstruos. Y entonces qué terror llegar allí porque es una sucursal del infierno y no del cielo. Pero ¿qué pasa si nos ajustamos a lo que Dios dice? ¿Qué pasa si no estamos informados por la inteligencia artificial o estamos informados por el mundo? Si no estamos informados por este libro más estudiado, más traducido, más perseguido, más revisado, más cuidado y que ha demostrado más traducciones y más todo. Muchos derechos el derecho romano y muchos otros tomaron sus bases en la ley de Moisés.
la palabra de Dios perfecta y vigente hasta nuestros días. La iglesia, así como en nuestros matrimonios, la iglesia también tiene la necesidad de sujetarse a Cristo. ¿Tenemos la necesidad de sujetarnos a Cristo o es nuestra obligación someternos a Cristo, sujetarnos a Cristo? Es nuestra necesidad, se mira diferente. Estar obligados a tener la necesidad. Y sabes, platicando estos temas con mi esposa, me decía ella, dice, las mujeres tenemos la necesidad de sujetarnos a nuestros esposos. Pero hay una realidad. Si yo me subo al transporte público, a un camión, a un vaivén, ¿no? Yo tengo la obligación, si no hay asientos, de sujetarme a un poste o tengo la necesidad de sujetarme a un poste. La necesidad. Pero si ese poste al que me voy a sujetar le faltan tornillos, está flojo y no está bien, pues si yo me sujeto a ese poste, ¿qué va a pasar cuando frene el camión? Pero si ese poste está bien sujeto, bien atornillado a su cabeza, pues las cosas pueden ir bien, ¿no? Ahora, dicen todo. La audiencia a la que Pablo les está escribiendo, tengo que recordarlo, son cristianos. Puedo entender que allá afuera estén acabando con la vida chicharito, pero Pablo está escribiendo a personas llenas del Espíritu Santo, que entienden lo que significa andar en unidad, andar en amor, andar en santidad, andar en luz, andar como sabios y no como necios. Personas que tienen una identidad clara como hijos de Dios, como herederos con Cristo, que tienen claro que han sido bendecidos con toda bendición espiritual, que no están embriagados por las ideologías del mundo, es decir, que piensan con cordura. A ellos les escribe Pablo. Así que la iglesia está sujeta a Cristo por convicción, por necesidad, por amor. De igual manera, las esposas deberían estar sujetas hacia sus maridos por convicción, por necesidad y por amor. Obviamente todo esto encierra tener una vida sujeta a la voluntad de Dios. Muchas de ustedes, queridas hermanas, conocen Proverbios 31, ¿no? Y mira lo que dice, se los voy a citar. Muchas mujeres hicieron el bien. Hay muchísimas mujeres que hicieron el bien. Pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿no? Los que ya pasamos los 50 dices, no, que si no. Pero dice el 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y al final de la historia, verso 31, dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a adaptar? ¿Vas a hacer tu propia traducción? ¿Qué le vas a hacer? Oh, pero nada más a nosotras, no. Verso 25, maridos, sus mujeres, ese es el diseño de Dios. Hombres, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, hay un proceso de santificación. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué tal, hombres? Y qué emocionante, si tú estás soltero, esto es información preventiva. Soltero, soltera, esto es información preventiva.
No. Unos jóvenes que se iban a casar, le preguntó uno al otro, ¿estás dispuesto a amarme como dice la Biblia? Sí. Y él le preguntó, ¿estás dispuesto a sujetarte como dice la Biblia? Sí. Y entonces ya vas al matrimonio en Cristo sin letras chiquitas. No, bien informado por lo que dice la palabra de Dios. No. ¿Qué tal, hombres? ¿Vieron el parámetro? ¿Sí lo vieron? ¿Hay hombres? Sin miedo, hombre, no lo... Ok. Es que luego me regañan. No. Amar a las mujeres como Cristo es un parámetro muy alto. Ya sé, también las mujeres, cuando hablamos de sujeción, es un parámetro, como la iglesia se sujeta a Cristo, es un parámetro que son parámetros que no se pueden cumplir en nuestras fuerzas. Por eso, sabiamente la palabra de Dios dice, no se embriaguen de esto, llénense de esto. No vivan controlados por las ideologías de este mundo, sino vivan controlados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el poder activo de Dios en nuestras vidas para amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y parece de repente muy obvio entre cristianos, pero es bien común. Y si les preguntas a las esposas, no todas, claro, pero algunas, quizá más de lo que pensamos, ¿te sientes amada? La respuesta va a ser no. Igual, muchos y los esposos ahí echados para adelante trabajando y todo eso. Pero muchos esposos, si les preguntas, hey, ¿te sientes respetado por tu esposa? Muchos van a decir, no, no me siento respetado por ella. Y es que en estos versos, mis queridos hermanos, tenemos los principios esenciales y fundamentales para tener un matrimonio fuerte, un matrimonio sólido, un matrimonio disfrutable que por sobre todas las cosas traiga honra y gloria a Dios. Para que los que miran tu matrimonio digan, yo quiero tener lo que tú tienes. Para que Dios sea glorificado. Esa es la razón. Para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Y el parámetro es que debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahora, el hombre debe comenzar en algo. El hombre debe comenzar viviendo sujetado a Cristo. Algo que no dice Efesios, pero sí se lo dijo a los Corintios. 1 Corintios 11:3. Mírenlo en pantalla, están ahí hombres. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de ¿quién? ¿Te acuerdas el ejemplo del vaivén? Los tornillos bien ajustados para que no se venga abajo el poste. El hombre tiene que estar bien sujeto, bien sometido. El tema de hoy es sometidos unos a otros. El hombre tiene que estar bien sometido, bien lleno del Espíritu Santo, bien controlado por la obra del Espíritu Santo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Y es curioso, pero mira lo que termina diciendo el verso 3. Y Dios es la cabeza de ¿quién? Esto trae mucha información. Creemos en un Dios trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Trinidad, ¿quién es mejor? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres iguales, ¿o no? ¿O será que uno es mejor que otro? Los tres tienen todos los atributos de la deidad: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, toda gracia, toda santidad, toda justicia, toda verdad, todo santo, los tres, por igual. ¿Y qué hace Cristo según este verso 3? Dios es la cabeza de Cristo. Entonces Cristo tiene una cabeza y se sujeta a ella. Y no es que es mejor,
uno que el otro. Es diseño, es rol, es función. Está diseñado en el cielo. Él lo hizo así. Y si tienes problemas con esto, deberías cerrar tu Biblia y preguntarte si estás dispuesto a caminar de la mano con Cristo. Diferentes roles, diferentes funciones. Y otra vez, la autoridad del hombre proviene de estar sujeto a Cristo. Cristo es el ejemplo. Cristo se sometió al Padre en todo. Cristo se sometió al Padre en todo y le obedeció en todo, hasta dar su propia vida. Entonces es amor, hombres, sacrificial. Hombres, es amor sacrificial, no es machismo, no es sentarte como el mandamás, como el jefe de jefes, como el ya vine, sírvanme y aquí se hace lo que yo mando y lo que yo digo. Es amor que protege, amor que guía, amor que provee, es amor que sacrifica. Para eso fuimos diseñados y para eso Dios nos dio fuerza y nos dio todo lo que nos quiso dar a los hombres, para amar, para proteger, para guiar, para proveer. Y yo diría, ¿verdad? Espero no haya excepciones, pero ¿qué mujer no se sentiría bien así? Con un hombre que la protege, con un hombre que la guía, con un hombre que la provee, ¿no? Ok. Y dice para santificarla, ¿no? El amor de Cristo embellece y santifica a su amada iglesia. El amor de un hombre hacia su mujer la embellece, no la amarga. ¿No? Eso hace. Eso hace. Verso 28, ya se acabó el tiempo. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Wow. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, ¿no? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Dónde ves machismo en esto? Y sí, hay machismo por todos lados. Y patriarcados. Y matriarcados. Es que vaya que hay matriarcados en Latinoamérica. No nos hagamos. ¿O no? Soy una risa murmurosa ahí. Es la verdad. Pero ¿te suena eso, este Efesios 5? ¿A machismo o a feminismo? No, no en absoluto. Y dice que somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Uf, y recontra uf. Entonces, ¿qué hace Cristo conmigo? Primero me dice, me perteneces y me cuida, me protege, me sustenta. No. Cuando un hombre ama sacrificialmente a su mujer, se hace un bien a sí mismo. Te conviene, te haces un bien. Cuando un hombre aborrece a su mujer, se hace daño a sí mismo. Y algunos de nosotros escuchamos una frase bien rara en el pasado que decía, detrás de un gran hombre hay que. Eso también es fake. Vamos a parafrasearlo entre cristianos. Al lado de un hombre de Dios hay una mujer de Dios. Y lo voy a poner, es la parte del hombre, no de la mujer, ¿verdad? Al lado de un hombre de Dios. Esto es para ustedes, hombres. Al lado de un hombre de Dios hay una mujer amada. Tan tan. ¿No? Lamentablemente hay quienes rechazan el diseño de Dios y no rechazan al pastor, rechazan a Dios y rechazan la palabra de Dios. ¿No? Y es increíble. El chicharito simboliza la piedra que habla. Porque si las piedras callan, si los cristianos callan,
las piedras van a hablar. La piedra es inerte y sin vida, ¿no? Y ahí está hablando, y el mundo condenándolo por lo que dijo. Y le dijeron que era un hombre misógino. Bueno, en el contexto de iglesia, el cristianismo no es misógino ni machista. Si lees un poco de historia, primer siglo, en medio de toda una cultura helénica, influenciados tremendamente por los griegos, donde la mujer no tenía valor. Esos filósofos griegos que tanto admiran y algunos hasta idolatran, decían que la mujer era como un animal y que no tenía que no era como un... Y sabes, si algo en el primer siglo dio a la mujer el valor correcto, fue el cristianismo. El cristianismo la ama, la aprecia, la protege a la mujer. Misógino, para entender esto, es aversión, rechazo, desprecio y odio por las mujeres. Eso no tiene nada que ver con Efesios 5, nada que ver con lo que dice nuestro texto. Y luego cierra diciendo el verso 31, por tanto, 31 al 33, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán que una sola carne. ¿Puedes ver esa unidad? Lo que implica el matrimonio cristiano, que esa unidad que va más allá de lo superficial, implica dejar, unir, ser. Y de hecho, dicho sea de paso, aunque ya me pusieron bandera roja allá atrás, si vives en unión libre, como le llaman estas relaciones, qué precioso es que puedas tomar hoy la decisión de si quiero honrar a Dios con mi relación y quiero hacer un pacto delante de los ojos de Dios. Y sabes, qué importante es que podamos pedir la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio, ¿no? El pacto que cuenta no es el pacto hecho delante de Moisés, de los jueces. El pacto que cuenta es el hecho delante de Dios, delante de Dios. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿no? Esta tremendísima similitud, ¿no? Como la iglesia se va a unir con Cristo por la eternidad, las bodas del Cordero de Dios. Verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros, ahí está la conclusión, y en ese verso 33 tienes todo un curso para matrimonios completo. Tienes toda la instrucción bíblica que necesitas si quieres tener un matrimonio fuerte, sólido, maduro, disfrutable, que traiga gloria y honra a Dios. Ese verso 33, pero necesitamos creer y entender los primeros capítulos. Por eso todo el contexto que te puse, porque si estamos dispuestos a someternos unos a otros en el temor de Cristo, esto es bien posible y esto trae mucha salud a nuestros matrimonios. Verso 33 es glorioso. Por lo demás, es un resumen de todo lo que ha dicho en los versos anteriores. Cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Obviamente, amor y respeto en los dos sentidos. ¿Será que nada más el hombre tiene que amar y la mujer no? No. ¿Será que nada más la mujer tiene que respetar y el hombre no? Absolutamente no. Amor y respeto es en los dos sentidos. Pero la palabra de Dios es sabia. Y sabes, nuestra debilidad está implícita en este versículo. El énfasis para el hombre es amar. El énfasis para la mujer es respetar, ¿no? Y es claro que cuando uno aplica esto en el matrimonio, vamos a tener un matrimonio que traiga honra y gloria a Dios, ¿no? Amar como deberíamos amar, respetar como deberíamos de respetar, ¿no? Muchas veces se ignora esto y el dolor y el fracaso puede estar a la puerta, puede estar esperando cuando ignoramos la palabra de Dios. Conclusión, si vivimos sometidos a Cristo, no va a ser difícil
Ayer con los jóvenes estudiábamos o leíamos Juan capítulo 15 y nos recordó esto, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero sabes, en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. En Cristo es posible. Este es el instructivo de Dios. Este es el consejo de Dios para el matrimonio. Sigue vigente y es poderoso. Ha restaurado a millones y millones de matrimonios a través de la historia y yo doy testimonio de eso. Lo sigue haciendo el día de hoy y nada más hay de dos sopas. O comemos la que el mundo nos ofrece o comemos el alimento de Dios que nutre el alma. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Aquí está, Señor, y si la miramos y la atendemos, Señor, vas a traer sanidad a nuestras familias y matrimonios sólidos y fuertes. ¿Para qué? ¿Para qué más sino para traer gloria a tu nombre? Para honrar tu nombre, Dios. Y sí, te decimos Señor, y queremos hacer tu voluntad. Queremos someternos a ti, Señor, y vivir bajo tus parámetros, no bajo los nuestros. Bajo tus parámetros, Dios. Así es que ayúdanos, Señor, a que nuestro matrimonio traiga honra y gloria a tu nombre, Dios. Bendice a cada matrimonio que está aquí, Señor. Permítanme hacer algo raro, algo inusual en este lugar. Si estás con tu esposa, ponte de pie, por favor. Con tu esposo, con tu esposa. Señor, en humildad vengo a ti, Señor. Tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad, podemos pedir todo lo que querramos y nos lo dará, Señor. Y hoy te pido, bendice, Dios, cada matrimonio que está aquí presente, Señor. Bendice cada matrimonio que está aquí presente, Dios. Pon tu mano sobre ellos, Dios. Ayúdales en sus debilidades. Ayúdalos a ser buenos perdonadores. Ayúdales a servirse y someterse el uno al otro por amor a tu nombre. Señor, que tu Espíritu Santo controle sus vidas. Señor, que tu gracia gobierne en sus hogares. Que tu amor sea evidente. Y Dios, que cuando fallen, Padre, porque sé que lo van a hacer, tengan ese carácter y esa humildad para pedirse perdón el uno al otro y restáuralos una y otra vez, Señor, y que sus vidas vayan creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Derrama tu bendición sobre sus matrimonios y sus familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.